99% de los estudiantes que tenemos con discapacidad auditiva en el Poli son estudiantes que estudian desde la modalidad virtual. Desde la Oficina de Inclusión, cuando estos estudiantes nos refieren en su formulario de inscripción que tienen una discapacidad auditiva, nosotros les hacemos una valoración en la que validamos que tengan una competencia lectoescrita del español, digamos que óptima para cursar todo su proceso formativo. Y en efecto, digamos que los materiales, las lecturas, todo tiene unas condiciones de accesibilidad que le permiten al estudiante, digamos que adoptar los componentes disciplinares de las diferentes asignaturas que cursan. Muchas veces esta población pasa desapercibida porque pues no se conectan a los encuentros sincrónicos o utilizan diferentes mecanismos para compensar de pronto esas estrategias. Sin embargo, hay actividades evaluativas, por ejemplo, que son videos. Y el estudiante en esas condiciones pues se ve, digamos que limitado porque el medio que le estamos pidiendo para validar la competencia no es un medio que él domine en cuanto a la verbalización. Él o ella podrían hacer el video, pero lo harían en lengua de señas y ustedes no tendrían cómo acceder a la información. Entonces, y adicionalmente esta población tiene otra particularidad y es que en general la población con discapacidad, como se ha visto enfrentada a lo largo de su vida a muchas barreras, a muchas puertas cerradas, que no nos pasa acá en el Poli, donde sí les abrimos la puerta, ellos muchas veces no quieren causar problemas y no quieren como decir, mira, es que yo necesito esto, a mí me funcionaría mucho si tú por favor prendes tu cámara durante el encuentro sincrónico porque hago lectura de labios o si por favor activas la transcripción en la videollamada, pues en la reunión para yo poderme guiar de esto, porque recuerden que tienen una competencia lectoescrita, digamos que muy funcional. Entonces, esta población en ocasiones puede cursar todo su proceso formativo y nosotros nunca enterarnos de que son personas sordas. Y un poco lo que buscamos con este espacio y con las expertas del INSOR que nos acompañan el día de hoy es poder darles herramientas y estas estrategias que podemos hacer, inclusive si ustedes no reciben el correo donde les presentamos al estudiante, porque les repito nuevamente, puede que no lo tengamos identificado, pero que podemos asumir, oiga, es posible porque existen en el Poli y no es uno ni dos, son varios estudiantes sordos o con una disminución importante de su audición, entonces que tengamos en cuenta estos elementos para que al momento de realizar nuestros encuentros sincrónicos, al momento de, digamos, generar comunicaciones para ellos, pues tengamos estas consideraciones y que de entrada se encuentren con un entorno educativo que responde a esta diversidad y que podamos flexibilizar y en el caso de que ustedes lo identifiquen y nosotros aún no lo tengamos identificado en nuestra base de datos, pues nos puedan decir, Caro, Lauri, en mi aula, en mi clase, en tal módulo, tengo un estudiante con discapacidad. ¿Cómo también lo pueden identificar? La lengua de señas no tiene la misma estructura sintáctica digamos, gramatical que el español. Entonces pueden escribir sin conectores y es una escritura que si uno la ve desde afuera y sin pensar desde una cultura inclusiva, dice, este estudiante ni siquiera leyó el correo antes de enviarlo y miren, no se entiende. Puede que sea una persona sorda, ¿sí? Y que su español escrito pues tenga algunas dificultades. Entonces, antes de asumir que de pronto es un estudiante que no tiene cuidado en esos detalles, podemos contemplar esos otros escenarios. Entonces, nuevamente, gracias por conectarse, por esta apertura a estos espacios. A lo largo del semestre tendremos dos encuentros más, uno sobre DUA y todo este, digamos, diseño universal para el aprendizaje, para que esas estrategias pedagógicas y metodológicas estén pensadas para todos, y otro más que tiene que ver con la discapacidad visual y cómo el estudiante ciego, que también en la modalidad virtual son muchísimos, acceden a la educación y acceden a la información y cómo nosotros podemos generar como esos mecanismos para garantizar que sea una educación inclusiva, de calidad y accesible para todos los estudiantes. No siendo más, Lauri, te doy paso para que le hagas la introducción a nuestras invitadas. Nuevamente, muchas gracias a todos por estar acá
Y bueno, estamos prestos a sus inquietudes y a sus comentarios. Vale, muchísimas gracias. Entonces, bueno, estimados docentes, el día de hoy nos acompaña el INSOR, que es el Instituto Nacional para Sordos. El día de hoy nos va a acompañar Liliana Montoya, quien hace parte de la Subdirección de Gestión Educativa y Fortalecimiento y Gestión del Saber. La idea del día de hoy es que podamos comprender un poquito quién es la persona con discapacidad, conocer un poquito de su cultura, de la comunidad sorda y sobre todo de algunas estrategias metodológicas que podemos nosotros utilizar en el contexto educativo y en el aula para favorecer su proceso de aprendizaje. No siendo más, entonces le doy la palabra a Liliana para que ella, por favor, pueda iniciar pues, con el taller. Muchas gracias. Hola, buenas tardes para todas, para todos. Voy a checar en el equipo si está Valentina. Voy a mirar si Sí, aquí sí, está. aquí estoy. Hola, ahora sí. Bueno, entonces me presento, Liliana Montoya Uribe, del Instituto Nacional para Sordos. Soy fonoaudióloga. Llevo 7 años desempeñándome en el INSOR. Además, tengo una maestría en educación inclusiva e intercultural y actualmente me desempeño como asesora de las diferentes entidades del gobierno nacional, o sea, de municipios, departamentos y entidades privadas, em, en temas relacionados con favorecer las trayectorias educativas completas para los estudiantes sordos desde la primera infancia hasta la educación superior. Entonces, ya en un ratico les presento a Valentina y continuamos entre las dos haciendo el proceso de asesoría. Gracias, Lili. Buenas tardes para todas y para todos. Disculpen, mi nombre es Valentina Camacho. Soy licenciada en Educación Infantil con especialización en didácticas para lecturas y escrituras con énfasis en literatura. Pues muy contenta de poder estar en este espacio, de poder tener este momento en el cual podamos generar un diálogo para conocer un poco más sobre la diversidad de las personas sordas. Efectivamente, qué pena, voy a iniciar de una vez presentando para hablarles brevemente acerca de quiénes somos desde el INSOR, porque nosotros hacemos parte de un grupo específico que hace parte pues de la Subdirección de Gestión Educativa. Entonces, para de una vez entrar en materia y que podamos pues tener como el conocimiento. Entonces, pues el objetivo de este encuentro es efectivamente que podamos fortalecer el proceso de inclusión de los estudiantes sordos que actualmente se encuentran pues estudiando en la universidad, pero que además, pues como mencionaba previamente Carolina, aquellos que de pronto no se han identificado o que de pronto van a ingresar, entonces para que podamos tener pues una mayor comprensión. Brevemente mencionarles que nosotros somos una entidad a nivel público de orden nacional. El INSOR, pues, es efectivamente de orden nacional y buscamos siempre que se promueva ese goce efectivo de derechos desde lo que tiene que ver con la equidad de oportunidades a nivel lingüístico, social, cultural. Entonces, pensando pues justamente en que nuestra comunidad sorda pueda tener este goce. Estamos divididos en dos subdirecciones, la subdirección de promoción y desarrollo, son los, tiene como en su composición estos tres grupos que vemos acá de promoción de derechos, entornos accesibles y democratización del conocimiento. Estos grupos efectivamente lo que realizan es que por un lado se pueda tener ese goce de derechos para la vida digna, que puedan tener como mejoras en sus procesos a nivel departamental y municipal en todo Colombia. También, por otro lado, entonces, que se puedan acceder a los entornos, inclusive, por ejemplo, como la realización de el recuadro del intérprete en la parte inferior en el momento en que se presentan las noticias y democratización del conocimiento para poder reconocer y conocer a nivel de todo Colombia la población, la comunidad sorda, por ejemplo, en qué procesos educativos está a nivel de educación superior, conocer un poco más como las
estadísticas a nivel de Colombia de cuántas personas sordas hay en distintos campos en que está. Y por otro lado, la Subdirección de Gestión Educativa, entonces, también tiene una composición con 3 equipos. Uno que se encarga, que es referentes y pertinencia educativa, que se encarga de todo lo que tiene que ver con secretarías de educación e instituciones educativas, pero específicamente de la básica y media. Y pues todos los componentes que integran estos dos sectores. Y por otro lado, entonces, recursos inclusivos digitales, que se encarga específicamente de hacer unos procesos muy importantes respecto a todo lo que se pueda anclar desde la educación de la población sorda en Colombia, principalmente primera infancia, también de la básica y la media, pero también distintos recursos literarios importantes como novelas y otros cuentos y otros elementos importantes que se encuentran en la página de Insor Educativo y en YouTube. Entonces, le doy paso a mi compañera Liliana para que pueda comenzar a generar un diálogo con ustedes. Bueno, compañeras, compañeros, como la mayoría de ustedes son maestros, quisiera indagar si saben quién es una persona sorda. Para ustedes, ¿qué es una persona sorda? La profe Marta quiere hablar, tiene la mano levantada, Marta Janet. Gracias. Gracias. Para mí una persona sorda es la que tiene una pérdida considerable auditiva bilateral, que realmente Vila. no tiene nada de escucha y su única forma de poder comunicarse es mediante las señas Las o señas el movimiento de los labios o la lectura de labios. o la lectura labiofacial. Ok. ¿Todas las personas sordas leen de manera efectiva los labios? Les pregunto a todos, no solo a Marta. Para mí, no señora. Algunos sí, algunos no. Ok. ¿Quién más me podría contar? Quizás ustedes creen que todas las personas sordas eh, leen los labios de manera efectiva. O más bien No, no le ustedes, digo a todos. no todos. Ok. Eh, ¿Creen ustedes que las personas sordas todas son usuarios de lengua de señas? Tampoco. Yo conozco una persona que no hace uso del lenguaje de señas. Ok. ¿Y se comunica cómo? ¿De qué manera se comunica? Al principio leía los labios. Ujú. Eh, ese fue, pero ya después tuvo la oportunidad que le colocaron un implante, pero Ajá. durante el tiempo que lo tuvo, únicamente la lectura de los labios. Ok. ¿Y era fácil para esa persona leer los labios? ¿Entendía absolutamente todo? Pues las personas que estaban a su alrededor tenían que hacer muy bien la gesticulación, ¿no? Y Ajá. tratar muy despacio, muy claro para poder que la persona entendiera. Perfecto. Muchísimas Y sí, gracias. pronto hay mucha gente, no les es fácil entender, digamos, los diferentes ruidos a pesar del implante que tiene. Eso es interesante que no lo cuente, Carolina. Eh, para eso, maestros, les voy a sugerir y lo voy a pedir el favor quizás a las compañeras que me ayuden en el chat, em, recomendarles dos películas que están en Prime Video. Una, El sonido del metal. El sonido del metal es absolutamente interesante. Ganó un premio Oscar por el mejor sonido en el año 2021-2022 y esta película nos muestra las maravillas del ruido, el sonido y los silencios. Hay que aprender a discriminar en la misma película cuando se está con ruido, con silencio y con sonido. Es absolutamente maravillosa. Y la otra también de Prime se llama Me Oyes. Me Oyes es un maestro de bachillerato, un maestro
de 50 años más o menos. Este maestro viene perdiendo la audición y todo lo que sucede en la pérdida auditiva, que inicialmente él no es consciente eh, de que tiene una pérdida auditiva, y además todo su proceso de duelo, de negación, etcétera, pues relacionado con la pérdida auditiva. em, las cosas comunes que les puede, se pueden presentar a las maestros y maestras que se encuentran ubicados en las instituciones educativas públicas y privadas, porque de todas maneras los niveles de ruido que se manejan en estos establecimientos es muy fuerte. Voy a pedirle el favor a Valentina que nos ayude con un video para que ustedes recuerden cómo es el proceso de audición, y luego entonces de ahí conversamos sobre las pérdidas auditivas, sobre los riesgos, etcétera. ¿Alguna vez se han preguntado cómo los sonidos se van abriendo paso desde su origen hasta llegar al cerebro? Tomemos el ejemplo de una trompeta. Cuando se toca, esta produce ondas sonoras que viajan por el aire. El oído externo atrapa estas ondas, que luego recorren un pasaje estrecho llamado conducto auditivo. Las ondas sonoras llegan hasta el tímpano, que es una membrana de aproximadamente la mitad del tamaño de una moneda de 10 centavos estadounidenses. Las ondas hacen que el tímpano vibre, lo que a su vez hace vibrar 3 huesecillos diminutos llamados martillo, yunque y estribo. Estos huesecillos amplifican o aumentan las vibraciones del sonido y las envían a la cóclea. La cóclea, que tiene forma de caracol, es del tamaño de un guisante o arveja y está llena de líquido. Las vibraciones del sonido hacen que este líquido se ondule, lo que crea una especie de olas. Hay unas estructuras parecidas a hebras de cabello, llamadas estereocilios, que se encuentran en la parte superior de las células en el oído interno, y por esta razón a estas células se les conoce como células ciliadas. Estas células ciliadas se agrupan en paquetes dentro de la cóclea. Con el movimiento del líquido dentro de la cóclea, los grupos de células ciliadas se mueven y sus estereocilios convierten este movimiento en señales eléctricas. Este movimiento también causa que los iones dentro de las células ciliadas migren hacia la parte superior de estas, y esa migración iónica provoca la liberación de sustancias químicas en la parte inferior de estas células. Las sustancias químicas se unen a las células nerviosas auditivas y crean una señal eléctrica que viaja a lo largo del nervio auditivo hacia el cerebro. Las diferentes células ciliadas responden a distintas frecuencias de sonidos. Las células ciliadas en la parte ancha o base de la cóclea detectan sonidos más agudos, como un pícolo o una flauta. Las células ciliadas situadas hacia la parte superior de la espiral detectan sonidos progresivamente más bajos, como una trompeta o un trombón. En la parte superior o ápice de la espiral, las células ciliadas detectan los sonidos de tonos más bajos, como una tuba. El nervio auditivo lleva la señal eléctrica al cerebro, que interpreta los mensajes como sonidos que reconocemos y entendemos. Muy bien. Con ese recorderis, entonces, me parece que podríamos hablar un poco de factores o de situaciones que pueden ser riesgosas para que una persona tenga una pérdida auditiva. Y estos factores se pueden ver durante todo el ciclo de vida de una persona. Si hablamos, por ejemplo, de factores en el embarazo y posterior al embarazo, quizás los primeros años de vida, podríamos hablar de enfermedades en
digamos, contagiosas como toxoplasmosis, como citomegalovirus, como rubeola congénita que se pueden presentar en el momento de la gestación y la madre entonces eh, puede tener la enfermedad y compartirla pues con los hijos. Otros factores pueden ser enfermedades de transmisión sexual y en los chiquitos pequeñitos también puede suceder que se presenta sarampión, paperas, varicela, etcétera, y estas enfermedades, inclusive la meningitis bacteriana, maltratadas pueden ocasionar pérdidas auditivas. Cuando la pérdida auditiva se presenta antes de la adquisición del lenguaje oral, pues estos niños no tienen la facilidad de tener el desarrollo lingüístico de su primera lengua. ¿Ok? Otros factores de riesgo que podríamos hablar de las personas en todo su ciclo de vida es exposición prolongada a ruidos. Aquí dicen el trabajo, pero puede ser una exposición prolongada cuando están los jóvenes o los adultos utilizando audífonos o cascos permanentemente con unos decibeles muy altos que pueden estar eh, interfiriendo en el tímpano y que el tímpano no se mueva o no se desplace de la manera como debería hacerlo. Entonces ese puede ser un factor importante. Otro factor son los ruidos impactantes. Otro riesgo puede ser medicamentos ototóxicos que en algunas oportunidades los médicos deben para hacer un tratamiento de algún órgano del cuerpo y mejorarle la estabilidad a ese órgano, afectar entonces el oído. Y por último, el envejecimiento, que pues estamos hablando de una presbiacusia que es muy común en las personas mayores, empieza a suceder a partir de los 50 años y en adelante, que es lo que sucedería, por ejemplo, con los viejitos. Entonces, en la siguiente diapositiva se presenta que vamos a depender o una pérdida auditiva aquí tiene un alto grado de diferenciación si se presenta antes de desarrollarse el habla o posterior al desarrollo del habla. Estoy hablando de la parte oral. Entonces, para los que están previos al desarrollo del habla, prelocutivos y poslocutivos. La siguiente diapositiva nos va a permitir identificar las características auditivas y cuándo se puede estar presentando una pérdida auditiva. Entonces, efectivamente, las personas tienen unas pérdidas auditivas o se les puede definir como con una condición auditiva diferente. En lo clínico se le denomina hipoacusias. Y las hipoacusias van desde pérdidas leves hasta pérdidas profundas. Entonces, si ustedes ven, a esto se le denomina audiograma y en la parte de arriba, cuando está entre 0 y 20 decibeles, que me lo marca en la matriz, la columna vertical, va de 0 a 120, 130 decibeles. Esta columna me muestra como la progresión y en la pérdida, mientras que en el horizontal de 125 Hz a 8000 Hz me muestra la frecuencia de los sonidos, los cuales van de lo agudo a lo grueso. ¿Ok? Entonces, si ustedes observan, entonces los primeros dibujitos que nos muestra este audiograma son, por ejemplo, el goteo del agua o un pajarito cantando en su nido o un susurro o inclusive el viento moviéndose muy suavemente. Esos sonidos los dejaría de escuchar una persona que tiene una pérdida auditiva leve. Una persona que puede ser que no escuche por el oído derecho o no escuche por el oído izquierdo. Puede tener la variación. Una pérdida auditiva moderada se presenta entre los 20 y los 40, 50 decibeles y esta, si ustedes lo observan allí, hay una banana del lenguaje.
donde están todos los fonemas y es generalmente cuando escuchamos nosotros, entre 20 y 40, 50 decibeles, ¿ok? Eh, en un habla normal. Esta conversación entonces me permite a mí determinar los fonemas del lenguaje que en oportunidades entonces puedo escuchar fonemas agudos como por ejemplo la I, la U, ¿ok? O fonemas graves como las que vienen estando más en los hertz de 4000 hertz que se puede escuchar una F. Entonces, por eso es que ahí observamos que hay niños y niñas o adultos con unas pérdidas auditivas que a veces no escuchan unos sonidos y como no escuchan unos sonidos, las palabras se vuelven confusas y a veces entienden es el completo de la frase o las pueden confundir y hacen malas interpretaciones. Es esto lo que me lleva a decirles a ustedes que no siempre la lectura labiofacial es el método efectivo para una persona con una pérdida auditiva por muchas condiciones, por problemas de luz, porque definitivamente es una persona que no tiene una muy buena recepción eh, labial y porque muchas fonemas al conversarse o al producirse son muy parecidos. Si ustedes ven el punto de articulación de la M y de la P, es exactamente igual. Entonces, si usted dice mamá y papá, en el contexto, la persona que está haciendo la lectura labiofacial, pues entonces no va a saber qué fue lo que produjo. Entonces lo voy a hacer en silencio. Son exactamente iguales y sucede lo mismo con la D y con la T. Tienen el mismo punto de articulación, la D y la T. Y es muy difícil para las personas que hacen lectura labiofacial identificar sonidos guturales como la K, la G, la J, ¿sí? Porque son producidas desde la parte posterior, el punto de articulación está en la parte posterior combinada con una vocal y no es tan sencillo saber si está diciendo casa o gasa, por ejemplo. Entonces, eso hace que algunas de las personas que hacen lectura labiofacial no sean eficientes y posiblemente eso incida en la lectura y la escritura de estas personas, como lo comentaba Carolina empezando nuestro diálogo. A las personas que tienen unas pérdidas auditivas superiores a los 60 decibeles, entre 50, 60, 70, dejan escuchar el ladrido de un perro o el llanto de un niño, una aspiradora, a veces no escuchan el sonido el timbre pues, del celular, entre otros. Y de ahí en adelante, bueno, eso sería una pérdida severa, de 80 decibeles en adelante se puede denominar pérdidas auditivas profundas. Entonces, cuando no escucha el motor de un carro, el motor de una moto o no percibe el sonido de un helicóptero, se considera que es cofosis cuando definitivamente no escucha absolutamente nada y la percepción se da a través de la vibración. Si retomamos el video y vemos el tema de el oído interno y el oído medio, cuando cuando se pone el implante coclear, lo que hace el médico otólogo es hacer una cirugía para cortar la conexión entre el oído interno y el nervio auditivo y ahí pone unos canales, un canal muy diminuto, esos milímetros, y ese canal es el que toca las neuronas que van, o las células más bien, que van hacia el cerebro. Y el canal es el que conecta. Cuando la persona se desconecta o se quita el implante, aquí no hay recepción de absolutamente nada ni contacto de absolutamente nada. A eso se le denomina una pérdida total o cofosis. ¿Ok? Si seguimos a la siguiente diapositiva,
Entonces, podríamos empezar a hablar que dependiendo del momento de la adquisición de la pérdida, dependiendo de la pérdida, del nivel de pérdida y dependiendo de las habilidades de las personas, porque a veces unas personas tienen muy buenas habilidades orales, muy buenas habilidades de lectura labiofacial, entonces se desempeñan supremamente bien. Algo otras con la misma pérdida auditiva no tienen el mismo desempeño oral. Entonces, si una persona adquiere la pérdida después del haber aprendido la lengua, o sea que ya son oralizados y ¡puc! Tuvo una enfermedad quizás y perdió la audición, se le puede denominar un sordo hablante. Una persona que después de unas terapias logra hacer la producción oral y hablar manejando su tono, su ritmo, su velocidad. Ese sordo hablante, pues nos hemos conversado que es más o menos el promedio de los estudiantes que hay aquí en el Politécnico y em, algunos están apoyados con implante, algunos están apoyados con audífono, pero definitivamente ellos sí están apoyados con transcripción, eh, transcripción de lo que la persona va hablando y entonces van teniendo la posibilidad de hacer lectura acompañado de lo que escuchan. Pero si las personas no adquieren más bien la pérdida en el momento del embarazo o previo a adquirir la lengua oral, que es antes de los 4 o 5 años, ese niño o esa niña podría ser un candidato para utilizar lengua de señas. Tendría que entrar muy pequeñito a la comunidad de personas sordas para que adquiera la lengua de señas. ¿Por qué? Porque la mayoría, casi que el 95% de los niños y niñas o de las personas sordas vienen de padres y madres oyentes, casi que el 95%. O sea, son muy pocos los niños sordos que nacen de padres sordos. Cuando un niño sordo nace de padre sordo, pues la lengua de señas es su primera lengua y es una lengua muy fluida porque viene de un desarrollo lingüístico efectivo en primera lengua. Pero generalmente los niños sordos nacen de familias oyentes, la familia oyente, la lengua oral es su primera lengua y este niño tiene la desventaja en la comunicación porque bebé no sabe leer los labios. Hay que hacer todo un proceso terapéutico para que las personas aprendan a hacer la identificación de los puntos y los modos de articulación de la lengua, etcétera, para que luego pueda hacer la producción. Entonces, aquí estos chicos pueden ser señantes, saber una sola lengua, la lengua de señas. En Colombia se llama lengua de señas colombiana y a cada país tiene su lengua de señas. Y hay personas sordas que que utilizan la lengua de señas y el español se vuelve su segunda lengua. Entonces serían sordos bilingües. Pero definitivamente hay niños, niñas y personas que viven en los cascos urbanos alejados de las capitales o en la ruralidad y ruralidad dispersa que nunca acceden a la comunidad de personas sordas, entonces no desarrollan ni la lengua oral ni la lengua de señas. A ese se les denomina sordo semilingüe. El papá y la mamá no le enseñan su lengua oral porque no tienen las competencias para hacer un proceso de enseñanza de la lengua oral y muchas veces aprende esta persona a hacer unas señas convencionadas con la familia. Estos vendrían siendo los chicos y las chicas en los municipios que, bueno, que no tienen una lengua propia y que se comunican por medio de sonidos o por medio de señas, de signos que les permiten conectarse de manera rudimentaria y que no pueden hacer unas expresiones comunicativas efectivas. Entonces,
en la siguiente diapositiva, y para claridad de ustedes, desde el Instituto Nacional para Sordos, creemos y aceptamos, entendemos que existe una discapacidad auditiva, que la persona sorda puede tener una pérdida leve, moderada, severa, profunda, que algunas personas que tienen unas pérdidas severas, que se les pone un audífono o un implante para amplificar su audición, pero que con esos aparatos ellos no tienen la ganancia que necesita o que se requiere, entonces tienen una desinformación importante. Sin embargo, a pesar de esa postura clínica, nosotros creemos firmemente que la lengua de señas puede ser uno de los vehículos para que la población sorda se comunique. Entonces, creemos que existe una condición física, pero también creemos que el pertenecer a una comunidad de personas sordas le va a permitir desarrollar una lengua, generar su identidad como persona, su identidad como persona sorda, también su cultura y sus arraigos propios. Quiero contarles además, maestros, que en Colombia la lengua de señas y la comunidad de personas sordas está concebida, bueno, primero la lengua de señas está concebida o dentro de las grupos étnicos minoritarios de Colombia, y la lengua de señas como una lengua minoritaria con el mismo estatus de lenguas indígenas. Entonces, por eso lo consideramos como que hay un enfoque dual en el cual está la discapacidad, pero también está el tema de etnicidad. Y las personas con una condición auditiva diferente podrán identificarse o no dentro de la comunidad de personas sordas. Quienes generalmente no se identifican como sordos, aquellos que son implantados y que utilizan el implante o el amplificador auditivo para comunicarse. Desafortunadamente, estas personas, por desinformación o por ignorancia quizás, em, no han entendido que si su implante se daña o que si su implante está mal puesto o que si se lo quita de todas maneras, pertenece a la comunidad o pertenece a a una comunidad o tiene unas características dentro de la discapacidad auditiva que lo llevan a ser una persona sorda, ¿ok? Y que de todas maneras, si una persona tiene una pérdida auditiva leve, pues tiene unas barreras efectivas para percibir algunos sonidos del ambiente o de un goteo, inclusive un susurro, que puede ser un medio de comunicación. Entonces, como INSOR creemos que la población con discapacidad auditiva eh, tiene todos los derechos para acceder en una lengua uno o con dos lenguas. La lengua uno la percibimos como su lengua eh, inicial, que puede ser oral o puede ser la lengua de señas. Y la lengua 2, cuando tiene dos lenguas, entonces si es que está la lengua de señas como la lengua 1 y el español escrito como la lengua 2. ¿Esto para qué? Para contarles que desde el INSOR nosotros hemos publicado un documento que tiene unas orientaciones para el contexto universitario, que le da algunas indicaciones a las universidades para el acceso, la permanencia y la titulación de población sorda. Entonces, a partir de este momento, va a acompañarlos dándoles algunas orientaciones metodológicas de cómo pueden las personas sordas eh, permanecer durante toda la trayectoria educativa en el contexto universitario. Vamos, vale. Gracias, Lili, muy agradecida por toda esa explicación tan profunda y tan importante. Igual les reiteramos, si ustedes tienen alguna duda hasta el momento, alguna pregunta, pueden levantar su mano o escribirnos por el chat. Cualquiera de las dos va a estar perfecta.
Entonces, como les mencionaba Lili, estas orientaciones vamos a pues enviárselas por medio de Lauri en un correo que ya después les va a explicar y enviar. Y entonces por ahora vamos a profundizar en las orientaciones que mencionaba Lili. Aquí es para darles como un panorama general de lo que presenta el documento, las orientaciones para educación superior que generamos desde el INSOR y pues mencionarles que presenta toda la parte normativa, presenta también unos pilares. Digamos que el día de hoy para poder profundizar en el tema que vamos a ver a continuación no los voy a profundizar tanto y más bien vamos a entrar de una vez en materia con estas orientaciones. Digamos que nosotros desde el contexto institucional, bueno, antes de mencionarles las orientaciones, no las vamos a mencionar exclusivamente desde el aspecto, pues como de solamente los estudiantes con hipoacusia con los cuales ustedes actualmente están trabajando, sino también para que puedan de una vez ir conociendo un poco acerca de qué tener en cuenta también para ajustar a nivel, pues como de los estudiantes usuarios de la lengua de señas. Qué pena, hago una autocorrección, no los llamaríamos estudiantes con hipoacusia, sino estudiantes usuarios de la lengua oral, ¿vale? De aquí en adelante voy a mencionarlo como corresponde. Entonces, digamos que a nivel del contexto institucional, en general, es importante tener en cuenta que se reconozca a la persona sorda en términos de, ok, vamos a generar unos procesos en los cuales haya como esa integración en actividades generales para todo el mundo, tanto de la comunidad oyente como de la comunidad sorda, o más bien, perdón, de la población oyente y de la comunidad sorda. ¿Por qué? Porque cuando nosotros decimos vamos a generar actividades culturales o deportivas o académicas de manera independiente, no estamos haciendo como esa posibilidad de que pueda haber ese conozcamos mutuamente. Por ejemplo, en el caso de los usuarios de lengua de señas, qué interesante que también la comunidad oyente pueda conocer un poco más sobre la lengua de señas para poder generar procesos distintos y poder empezar incluso por poder saludar y después ir mejorando en otros procesos. Entonces, que se pueda hacer como esa participación en espacios conjuntos, en espacios en los cuales se pueda promover esa vinculación de las personas sordas a nivel de conozcámonos y participemos y divirtámonos también juntos en distintas actividades. Vamos a profundizar un poco más, que es lo que tiene que ver con el acceso. En el acceso es importante que también se tengan en cuenta todos los procesos de las ferias estudiantiles. Digamos que, por ejemplo, se puede presentar, quizás no tanto en Bogotá, pero en otros lugares se puede presentar que nuestros estudiantes que terminan los colegios, que terminan las instituciones de educación, no tienen el conocimiento de cómo pueden acceder pues a carreras universitarias en este caso, o inclusive de formación para el trabajo. Entonces, por esto es bueno que podamos hacer ese conjunto con las ferias estudiantiles, que se puedan generar esas estrategias de atención a nivel, pues, de la universidad como tal, para que a manera presencial o virtual o de otras maneras, las personas que están interesadas en conocer acerca de la universidad para tomar la decisión de si ingresan o no y para hacer los procesos, que se puedan también hacer en la lengua que sea adecuada, pues, como al contexto. Esto pensándolo, pues, también un poco en los usuarios de la lengua de señas. Algo que es súper importante es que en el proceso de admisión, ya que de pronto nos mencionaba anteriormente Claudia, que se podía, Claudia Carolina, ay, disculpen, los nombres se me confunden, como nos mencionaban anteriormente, es que se pueda reconocer el perfil de las personas que van a ingresar. ¿Por qué? Porque si nosotros, por ejemplo, tenemos mayor ese conocimiento de si esta es una persona sorda, porque hay veces que las personas sordas no se identifican como tal. Entonces, por eso también que podamos hacer un reconocimiento de esos perfiles y poder también saber cuáles son esas competencias comunicativas, los niveles de educación, cuáles son esos como contexto previo antes de llegar a la institución de educación superior para poder hacer mayor pues reconocimiento de esta persona y poder generar mejor los ajustes que se requieran. También por medio de las entrevistas se puede hacer esto. Y entonces es importante también el uso de la señalización, de la señalética. A veces, por ejemplo,
incluso para personas que puedan tener implante coclear o audífono, todos los sistemas de amplificación. Puede suceder que, por ejemplo, cuando hay, no sé, una situación de emergencia, por decir algo, y hay mucho ruido alrededor, que la persona quede como, no entiendo qué está sucediendo, qué están diciendo, escucho mucho ruido y puede ser incómodo llegar a diferenciar todos estos sonidos. Entonces, por eso hacer esa diferenciación de señalética y de señalización previa y de poder reconocer de qué manera se va a poder también que las personas sordas puedan comprender en cualquier momento las situaciones que se puedan generar y qué respuesta dar, les va a permitir hacer pues mucho mejor las cosas. Y también el hecho de tener a disposición, sí, a disposición elementos como de software o de plataformas o de programas. Por ejemplo, se puede presentar, nos indicaba previamente Lauri que todos los estudiantes que se encuentran actualmente, que pues son usuarios de la lengua oral, tienen todos sus procesos pues como de todos los sistemas que necesitan para la transcripción y eso. Pero si, por ejemplo, les llega un estudiante que económicamente no tiene ese acceso tan fácil como a herramientas tecnológicas que le permiten hacer, entonces que desde la universidad podamos saber de qué plataformas o de qué programas podemos hacer ese uso para que nuestros estudiantes todos tengan pues como el acceso también a lo que requieren para mejorar sus procesos educativos. Y tengamos en cuenta que aunque nuestros usuarios de lengua oral no lo requieren, que son los intérpretes, los usuarios de la lengua de señas sí, necesitan justamente que haya una conexión entre lo que tiene que ver con el español oral que está mencionando el profesor o la participación de otros estudiantes y también poder hacer uso de su lengua, su primera lengua, la lengua de señas, para poder preguntar, expresar, responder, y por esto el intérprete también juega ahí un papel clave para poder hacer ese puente de comunicación. Entonces, eso tendría que ver con la acceso. Ahora vamos a ir con permanencia. En la permanencia es muy importante que nosotros podamos tener presente el hecho de que los canales de atención para los estudiantes sordos puedan tener como ese acceso a la primera del estudiante, a la primera lengua del estudiante. De nuevo, lo repetimos. Entonces, sabemos que los usuarios de la lengua oral va a quedar perfecto en que pueden estar en esos contextos a nivel, por ejemplo, de psicosocial, orientación o desde la parte médica, en la enfermería y demás, van a poder acceder en su primera lengua y todo está bien. Pero tengamos en cuenta que también requerimos que los estudiantes sordos usuarios de la lengua de señas también puedan tener ese acceso con su primera lengua con distintas estrategias, como incluir la lengua de señas al crear videos, por ejemplo, para orientar sobre temas específicos en atención, como les mencionaba, de estos aspectos de medicina o psicosocial o de orientación, y pues que se puedan también tener en cuenta cómo generar esos programas de bienestar para poder pues que los estudiantes también estén como muy tranquilos en sus procesos de pues académicos también. En cuanto a la flexibilidad curricular, tengamos en cuenta que es necesario que se puedan ajustar los componentes que tienen que ver con el currículo, los objetivos, los métodos, los recursos, la evaluación, que se pueda hacer como esos ajustes que permitan que la población sorda pueda acceder a la información más fácilmente, teniendo en cuenta que en algunos casos sabemos que todas las personas tienen diversidad en sus formas de ser, de aprender de distintos elementos. Asimismo, también la población sorda, al ser población, al ser personas, tienen también diversidad dentro de la misma comunidad en cuanto a sus procesos personales, en cuanto a sus aprendizajes, sus formas de aprender. Entonces, también por eso es importante que podamos considerar lo que tiene que ver con los tiempos. Sabemos que, por ejemplo, tenemos que tener unos tiempos específicos para la entrega de ciertas tareas, talleres, evaluaciones, pero importante que podamos tener en cuenta que esto se puede hacer como en unos procesos de flexibilización y de ajustes para que el estudiante pueda hacer más. No significa dar más tiempo o cambiar los tiempos, sino poder tener como listo, vamos a hacer por ejemplo, personas sordas, usuarias de la lengua de señas, listo, vamos a hacer un calendario
en el cual podamos enfatizar, mire, estas son las fechas de evaluación, prepárese desde antes, téngalo en cuenta para que pueda hacer los procesos de tutoría o lo que requiera previamente y que el día de la evaluación no vaya a quedar como, ay, pero ¿cómo así? ¿Pero cuándo me dijo cómo fue? Sino que se pueda tener elementos como esos para poder hacer estos procesos más claros. Entonces, tener en cuenta que sabemos que las universidades ofrecen espacios de monitorías, tutorías de distintos elementos que puedan aportarle a los estudiantes. Entonces, tener en cuenta que también a los estudiantes sordos, usuarios de la lengua de señas, principalmente lo enfatizamos ahorita, es importante que estas tutorías sean individuales. No sé si de pronto se pueda presentar, no vamos a hacer una tutoría con un grupo de 5 estudiantes. Resulta que si el estudiante tiene más preguntas que él necesita aclarar, más conceptos y más aspectos del tema, que de pronto ya los otros estudiantes ya lo entendieron, entonces van a decir, pero ay, es que me va a atrasar, pero no sé qué. Por eso lo enfatizamos en que sería mejor que se pueda hacer un proceso de tutoría individual en algunos aspectos que sean, digamos, temas muy fuertes en que se necesite mayor énfasis en elementos y otras grupales en los temas que tengan que ver como que se note que es un proceso común en que van a poder estar como dialogando y fortaleciendo y enriqueciendo esos conocimientos. Es también ver en qué momento se requiere individual y en qué momento se requiere grupal. Y pues siempre incluir ambos aspectos. Cuando son usuarios de la lengua oral, va a estar perfecto que todo sea en español oral, no hay problema. Y cuando son usuarios de lengua de señas, sí es importante que involucremos la lengua de señas, asignaturas en lengua de señas y asignaturas en español. ¿Por qué? Digamos que vemos que, por decir algo, los usuarios de la lengua oral tienen un establecimiento claro de lo que tiene que ver con el español. Pero si de pronto resulta que nos llega una persona con implante coclear, pero que en algún momento de su vida, por X o Y motivo, no pudo asistir a terapias y tuvo un pequeño como ahí desfase como en el proceso, entonces va a ser importante que esta persona pueda seguir teniendo un proceso en que se le fortalezca el español, por decir algo. Si están perfectos y es absolutamente bueno toda esta parte de que sean usuarios del lenguaje oral, no va a haber problema, pero de resto sí necesitamos fortalecerlo. Y asimismo, en el contexto de los usuarios de la lengua de señas, sí es importante que podamos seguir fortaleciendo la lengua de señas. Recordemos que hay unos, o más bien, hagamos énfasis en que hay unos estudiantes que duraron parte de su infancia sin adquirir una primera lengua, la comienzan a aprender en el colegio, entonces cuando llegan a la universidad van a estar un poquito como que van a tener una pequeña debilidad, necesitan seguir fortaleciendo la lengua de señas y también pues por los aspectos de las lenguas, pues de la lengua de señas académica que necesita unas señas específicas para los conceptos académicos, entonces, y pues obviamente el español también que se pueda enriquecer para poder generar mejores procesos de lectura y escritura pues en el ambiente académico. Entonces, también es importante pues que haya siempre una interacción permanente, que haya siempre una interacción pues permanente entre todos los estudiantes. En lo que tiene que ver con la graduación, es importantísimo que tengamos en cuenta que en el aspecto de la evaluación, no solamente al momento de la graduación, sino en todo el proceso, es importante tener en cuenta que la evaluación sea desde un ámbito, primero que sea permanente, o sea, no solamente como listo, el parcial está tal día, ese día evalúo y el resto no importa, sino que tratemos de hacer un proceso continuo en el cual identifiquemos también esos avances y mejoras que pueda tener el estudiante sordo en el proceso y al momento de hacer la evaluación, entonces generar todo lo que tiene que ver con proponer unas estrategias que permitan comprender la evaluación. Entonces, por ejemplo, listo, los estudiantes usuarios de la lengua oral, si tienen un buen proceso del transcriptor, si tienen un buen proceso al momento de leer el español, está perfecto. Pero si resulta que lo que mencionaba con el ejemplo de antes, el estudiante algunas veces no pudo asistir a terapia, esto nos puede pasar mucho en los departamentos. De pronto en Bogotá se tiene un poquito más fácil el acceso
a los procesos, pero pues cuando digamos son de lugares que para poder acceder a las terapias necesitan coger flota y movilizarse hasta un municipio cercano o algo así, o la capital del departamento, a veces es difícil, por eso lo mencionamos. Entonces es importante también tener en cuenta cómo hacer una variedad en los tipos de preguntas. Si, por ejemplo, resulta que normalmente mi contexto de la materia es muy de texto, de tener mucho texto, ¿qué tal si ponemos como una balanza en la cual se reduzca un poco el texto y al mismo tiempo pueda presentarse un poco más claro por medio de una imagen o por medio de algo que se asocia al texto para poder comprender mejor la pregunta y poder responder de manera acertada al momento de pues dar como esas apreciaciones y esas respuestas en las evaluaciones? Y que los estudiantes puedan tener en cuenta con anterioridad cómo se va a efectuar esa evaluación, no solamente en cuanto a porcentajes de las preguntas, no solamente en cuanto a la cantidad de las preguntas, sino cómo comprender un poco mejor lo que constituye toda la evaluación como tal. A veces damos por hecho de, no, pues es fácil entender, simplemente la evaluación, esta parte vale el 60%, esta otra vale el 40%, o sea que cada pregunta vale tanto. Normalmente como docentes lo podemos hacer así, pero es importante que el estudiante pueda comprender un poco más lo que tiene que ver con las preguntas. Entonces, por ejemplo, miren, en estas primeras 5 preguntas son exclusivamente para que ustedes puedan hacer una comprensión de lectura y responder con base en esto. Y entonces, en estas preguntas, todas van a tener que ustedes responder a nivel descriptivo. Ahí ya me está diciendo, oye, ok, necesito sí o sí en esta parte hacerlo de esta manera. Pero resulta que en esta otra parte es más que ustedes reconozcan y diferencien qué quería decir el texto, entonces es más en respuesta múltiple, por decir algo, que se pueda hacer como ese tipo de profundidades para que se pueda comprender más y siempre enfatizando, por favor, en seamos claros con las fechas de las diferentes cosas o elementos que tengan que ver con las evaluaciones. También es importante que tengamos en cuenta a nivel de la práctica estudiantil que la universidad puede generar unos procesos importantes al momento de desarrollar como los espacios, en el momento de poder hacer ese encuentro de dónde ubicar al estudiante sordo en sus prácticas académicas para que de esta manera pueda como tener mayor facilidad al momento de realizar los elementos que se requieren para sustentar la práctica y para pues poder tener ese, como ese espacio claro para poder tener listo los informes, negociarlo, poder ajustar. Mírenlo, los informes normalmente los hacemos de esta manera, considera usted, porque por ejemplo, resulta que el estudiante que es usuario de la lengua de señas tiene el español, claro que sí, lo maneja, listo, perfecto, pero no es a un nivel de poder decir, voy a entregarle un informe de 3 hojas completas llenas de principio a fin explicando lo que sucedió. Entonces, que se pueda negociar dentro de las materias los profesores, listo. Entonces, hagamos una cosa. Póngame los puntos importantes del informe enlistados y profundíceme esos puntos pues en su primera lengua, con la lengua de señas, por poner un ejemplo. O sea, que podamos llegar a un punto de negociar en cómo la podemos hacer de manera que para mí como docente sea claro, pero también para el estudiante pueda exponer toda la idea a profundidad sin necesidad de quedar como, ay, ¿cómo hago para llenar 3 hojas completas con textos completos? ¿Cómo lo hago? Que se pueda hacer como esa negociación al momento de hacer los procesos. Y esto también es necesario que no todos los espacios donde se realizan las prácticas académicas tienen esto claro. Es importante que la universidad al momento de hacer como esa vinculación pueda tener ese diálogo y pueda llegar a definir esos aspectos a realizar. En lo que tiene que ver con la opción de grado, es importantísimo que tengamos en cuenta que, digamos, hay universidades que puede que digan, bueno, aquí tenemos opción de monografía, investigación y no sé, hacer una búsqueda de tal manera, presentando un informe final solo en texto.
por decir algo. Tenemos estas tres, es lo que normalmente los estudiantes hacen. Listo. ¿Cómo hacemos para que nuestros estudiantes no tengan que escribir un montón, hacer una investigación, un proceso investigativo? Pueden, claro que sí, pero a veces de pronto puede que, oiga, yo soy estudiante, pero a mí la investigación no me motiva al 100%, ¿de qué otra manera puedo hacer? Puede presentarse. Y también otra es escribir mucho. ¿De qué manera puedo hacer para que no solamente estas tres sean las únicas formas de las opciones de llegar a, pues a titularse como a graduarse, sino de qué otra manera lo puedo generar para que me presente su investigación y todos los resultados en lengua de señas, o que me genere un proceso en que su tesis sea 100% en la lengua de señas, por ejemplo, para los estudiantes usuarios de la lengua de señas. O si no, volvemos de nuevo a nuestro estudiante que no pudo hacer sus terapias previamente y tiene ahí como un vacío y, ok, yo le escribo en español, pero yo no logro pasar más de 3 párrafos. ¿Cómo voy a llegar a escribir una, una, una monografía completa de 30, 40 páginas? No, ¿yo cómo hago? Puede generar un poco de tensión y puede hacer que por eso mencionamos que es importante que se puedan ofrecer distintos tipos de realización de la tesis para que ellos puedan también tener como su proceso que sea como no tan dificultoso, no tan como que les genere esa tensión de, ok, ¿y cómo hago? Y entonces también allí el docente, pues titular de dirigir, el que direcciona al estudiante también va a quedar como, ¿cómo hacemos para que avance? Porque su español no llega a ser tan amplificado como para hacer tantas hojas. Entonces, para que se pueda también contemplar otra perspectiva. Y pues, obviamente que si lo vamos a tener en cuenta en que sea en lengua de señas y español, por ejemplo, o inclusive para los estudiantes usuarios de la lengua oral, pero que aún así van a necesitar que se genere una asesoría específica en reacción y corrección de estilo, en redacción, perdón, para que pueda haber como ese proceso más claro al momento de realizar. Y también pues que siempre haya una alternativa de escoger la lengua en la que se va a hacer como el proceso en lo que tiene que ver con la lengua extranjera. Aquí, ¿por qué lo decimos? Cuando es usuario del español oral o de la lengua oral, perdón, en este caso sabemos que está relacionado con todo lo que tiene que ver el español como una primera lengua. Podemos contemplar una lengua extranjera como segunda lengua, pero pongámoslo en otra mirada y es una persona sorda que es usuaria de la lengua de señas. Entonces la lengua de señas es su primera lengua. En este caso, ahí sería preguntarnos, ok, vamos a aprender el inglés, vamos a aprender el español, ¿cómo hacemos? Resulta que en Colombia la mayoría de lo que usamos es el español. Si su primera lengua es la lengua de señas, lo mejor sería que el español venga siendo el equivalente a una segunda lengua. Por eso no podría ser como enseñado como si fuera una primera lengua, sino tiene que ser enseñado como una segunda lengua. Por eso lo ponemos siempre como en el proceso de la lengua extranjera, porque es el equivalente también teniendo que hacer unas negociaciones, porque no se puede enseñar tan estructurado exactamente igual como se enseñaría en una primera lengua. Y finalmente mencionarles, es importante que nosotros como docentes tengamos en cuenta que somos parte de ese proceso académico, pero también a nivel de bienestar, también a nivel de socialización, también a nivel de afianzamiento en muchos otros aspectos que tenemos. Por esto es importante que nosotros podamos comprender cada estudiante es independiente y distinto del otro. Puede que tengamos 5 estudiantes sordos en una misma aula, unos usuarios de la lengua de señas, otros usuarios de la lengua oral, pero pensar que así fueran todos usuarios de la lengua de señas o todos usuarios de la lengua oral, esas 5 personas todas son distintas, entonces sus procesos van a ser distintos, por eso enfatizamos tanto que es importante que miremos ese contexto previo, ese contexto de antes de ingresar a la universidad, incluido el contexto familiar, incluido el contexto social en el que habita
pues cotidianamente para que podamos hacer ese perfil y poder también nosotros como docentes comenzar a negociar como, uy, este estudiante veo que le gusta mucho tal tema, ok, ya ahorita en un mes voy a tratar ese tema, lo voy a profundizar de modo tal que el estudiante pueda sentirse a gusto, pueda participar, pueda hacer los procesos, por decir algo. Entonces, aquí pues entramos a un momento en el cual queremos que ustedes, aquí tenemos va a hacer un paréntesis, esta es una QR de asistencia y de evaluación, están separados, pero sin embargo, si ustedes no les cogen este momento, no hay problema, Lauri después nos va a hacer el favor de, con el documento de orientaciones, va a enviarles también el enlace de asistencia y evaluación para por si no lo pueden llenar en este momento, lo puedan hacer en otro momento. Entonces, sin embargo, lo voy a dejar aquí unos minuticos para por si quieren ir adelantando. Ahora abrimos el espacio para que todas ustedes y todos ustedes puedan hacer un momento de todas las inquietudes que quieran hacer o comentarios que quieran de relacionar. No sé si de pronto en el chat hay algo que hayan mencionado, preguntado. Ay, Lauri ya Ah, nos hizo el favor de hay uno. compartir los enlaces. Muchas gracias. Hay uno, vale, que dice el profe Eric Fabián que sería interesante recibir formación de lenguaje de señas. Entonces, profe, primero, y ya lo había comentado, vale, pues no es lenguaje, sino lengua de señas. Y si es que la universidad está interesada, les sugerimos hacer la conexión con asociaciones de personas sordas o con la Federación Nacional de Sordos, que ellos son entidades que por tener a las personas sordas dentro de sus asociados pueden dar con mayor fiabilidad la lengua de señas. Nosotros como INSOR lo desarrollamos a través de contrataciones em, y enfocándolo en nuestro caso hacia el sector educativo. Entonces, pues sería muy útil, pero habría que hacer todo un proceso contractual con la universidad para poder que se desarrolle eh, con ustedes pues el curso de lengua de señas para que lo tengan eh, presente. Y si tienen más preguntas, pues estamos aquí para responderlas. Bueno, pues al parecer no tenemos manitas levantadas y en el chat tampoco tenemos como alguna inquietud. Entonces, si están de acuerdo, podemos ir como cerrando el espacio. Si quieren, si no hay más, digamos que podamos agregar. Entonces, agradecerles tanto a Liliana como a Leslie por su apoyo en los talleres. Creo que han sido muy enriquecedores. Ah, sí, tenemos una mano de Wilson Andrés. Profe, con gusto puedes abrir tu micrófono. Hola, buenas tardes. No, muchas gracias por esta capacitación. Pues se acerca uno un poco a lo que significa la inclusión. Mi pregunta tiene que ver con el cuestionario que nos envían. Es que dice tema de la asistencia y pues no sé cuál de las opciones debo tomar, porque dice, pues las que más se acercan son educación superior y formación para el desarrollo. O sea, que si el tema de hoy fue educación superior y formación para el desarrollo humano, o otro que se acerca es ruta para la garantía de trayectorias educativas completas. No sé, esas son como las dos que se acercan un poco mejor, pero es que no sé cuál de las dos debo Sí, seguir. Profe, señor. Con, como tiene adelante, Liz. opción múltiple, gracias. Como tiene opción múltiple, usted puede escribir educación superior, ruta y comunidad de personas sordas, si a usted le parece. No tiene de una sola opción. Entonces, marque ruta, por favor, Ok, gracias. a usted. Listo, muchas gracias, profe Wilson.
Entonces, muchas gracias a Liliana y a Leslie nuevamente por acompañarnos en este espacio. Como ya lo mencionaban al finalizar la sesión, en el chat hemos compartido los enlaces de asistencia tanto del Poli como del INSOR y ahorita compartimos la evaluación del INSOR para que por favor la puedan diligenciar. Es muy importante para saber la percepción que tienen ustedes acerca de estos espacios de formación. Indicarles que durante el semestre la Oficina de Inclusión estará desarrollando otros talleres, unos en relación al DUA, el diseño universal para el aprendizaje, y otro en atención y estrategias metodológicas para atención a personas con discapacidad visual. Entonces, siempre muy invitados. Gracias por participar en este espacio. Que tengan una feliz tarde. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, que estén Muchas bien. gracias. Gracias.